¿Qué es el racismo? El racismo es un fenómeno social que tiene diferentes componentes, que se materializa en la exclusión y vulneración de derechos y libertades de la persona. Es un problema que afecta gravemente a la sociedad peruana y que más de la mitad de peruanos y peruanas se han sentido discriminados en algún momento, siendo las principales manifestaciones de discriminación la negativa a ser atendidos, el trato diferenciado y las bromas. Esto acentúa la desintegración nacional y profundiza así, impidiendo un desarrollo basado en la igualdad y afectando principalmente a personas pertenecientes a pueblos indígenas, poblaciones afrodescendientes y personas de origen o ascendencia andina o amazónica. El Perú, como se sabe, es uno de los países culturalmente más diversos de América y del mundo, que data desde la época prehispánica debido a la extensión y variedad geográfica de nuestro territorio. Citamos aquí al novelista José María Arguedas y a su novela titulada Todas las sangres. ¿Por qué? Porque dentro de esta novela celebra nuestra diversidad y replantea nuestra historia y futuro a partir de nuestras tradiciones, respetando e incentivando así la diversidad como núcleo de un desarrollo social. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? A que la diversidad cultural es un activo para la reincorporación al mundo global. La diversidad cultural es un bien valorado, protegido y promovido por el mundo entero. Es por ello que se ha considerado como un pilar fundamental para el desarrollo humano sostenible. En Perú tenemos marcos legales, pero en primer lugar se inscriben las normas constitucionales de 1954 con las convicciones de la Haya para la protección de los bienes culturales. Y en 2001 con la Declaración Universal de Diversidad Cultural. La diversidad cultural está reconocida por nuestro país, es por ello que gozan con reconocimiento constitucional. En la Constitución Política de 1993 tiene tres artículos importantes, el artículo número 2, el artículo número 17 y el artículo número 89, quienes respaldan la misma. Artículo número 2. Todos tienen derecho. Tienes derecho a tu identidad étnica y cultural. El Estado protege y reconoce la pluralidad étnica y cultural de la nación. Artículo número 17. El Estado garantiza la erradicación del analfabetismo. Asimismo, fomenta la educación bilingüe e intercultural según las características de cada zona. Artículo número 89. Las comunidades campesinas y nativas tienen existencia legal y son personas jurídicas. El Estado respeta la identidad cultural de las comunidades campesinas y nativas. Según la UNESCO, hay más de 370 millones de indígenas en todo el mundo, el cual ocupa el 20% del territorio aproximadamente. También menciona de que hay más de 5.000 culturas diversas a nivel mundial. América Latina presenta aproximadamente 670 pueblos indígenas y el Perú ocupa el tercer lugar de tener esta población. En el año 2007 se realizó un Censo Nacional de Población y Vivienda, el cual nos da como resultado 4 millones de personas que son poblaciones indígenas, que contribuye a un 16% del total, según datos del INEI del mismo año. Como sabemos, el Perú es un país multilingüístico, el cual vamos a encontrar el quechua, que hay más de 3 millones de personas que lo hablan, el aymara, que hay aproximadamente 400.000 personas, y el ashaninka, que hay un promedio de 68.000 personas. Y también hay más de 174.000 personas que hablan otras lenguas, como el bora, el chipigo canigua, el aguajú, entre otras. Desde el año 1920 se ha venido trabajando el reconocimiento de pueblos indígenas como sujeto de derecho. Ya en el año 2007, según la declaración de la ONU, va a proteger estos derechos de los pueblos indígenas. Y en el año 2012 se va a dar un reglamento a nivel nacional sobre la ley de consulta previa número 29875 con el fin de garantizar estos derechos colectivos de las poblaciones indígenas. La población afroperuana
ha contribuido significativamente a la construcción de la nación, pese a las dificultades para acceder a espacios de poca decisión y visibilidad que han tenido. Hoy aporta tradiciones, valores, conocimiento que van a enriquecer nuestra diversidad. Por otra parte, el Ministerio de Cultura viene impulsando acciones que contribuyen a mejorar estas condiciones de vida para la población afrodescendientes, para así darles una mayor visibilidad. Pero ¿cuáles son estos mecanismos de visibilidad que les ha dado actualmente? Pues los derechos y las culturas de los afroperuanos se ven cada día mejor garantizados. Y aunque queda mucho, pero mucho camino por recorrer, existen normas y gestos que van cimentando una situación con un mayor reconocimiento. Es por ello que tenemos el Día de la Cultura Afroperuana, celebrado el 4 de junio de cada año, y el Mes de la Cultura Afroperuano, celebrado el mes de junio a cargo del Ministerio de la Cultura del Perú. La discriminación racial existe desde hace mucho tiempo. Es por ello que a lo largo de nuestra historia se han ido creando instituciones y leyes para protegernos contra este tipo de racismo. Les voy a mencionar unas cuantas importantes dentro de nuestra historia. En el 1971, en Perú, se ratifica la Convención Internacional sobre la Eliminación de toda forma de discriminación racial. Para el año de 1993, dentro de nuestra Constitución Política, se habla sobre la igualdad y la no discriminación. Para el año 2000, dentro del Código Penal, se habla ya sobre un delito de discriminación mediante la Ley 27.270 en el artículo 323. Para el año 2010 se crea el Ministerio de Cultura y el Viceministro de Interculturalidad. Para el año 2013 se crea la Plataforma de Acción contra la Discriminación Étnico-Racial, que se denomina Alerta contra el Racismo. Y ya para el 2015 esta plataforma se llega a oficializar. En el año 2017 se hace el lanzamiento de la Intervención Nacional contra el Racismo, cuya finalidad es movilizar a las organizaciones y ciudadanía en general sobre el racismo y la discriminación étnico-racial. Esas serían algunas de las normas y instituciones que se han creado a lo largo de nuestra historia contra la discriminación racial. En el Perú existen muy pocos procedimientos administrativos o judiciales iniciados por motivos de discriminación étnico-racial, las cuales no suelen ser denunciadas por las víctimas o los testigos de este tipo de hechos. Esta situación se explica por diversos factores que limitan las posibilidades de reconocer y actuar ante esta problemática. Entre los principales encontramos la vergüenza de denunciar tales hechos, la negación y normalización de actos, frases o palabras racistas, el desconocimiento de los mecanismos de defensa, la reproducción de estereotipos y prejuicios en medios de comunicación, la dificultad por contar con medios probatorios, la ausencia de una cultura de sanción social contra la discriminación. En una encuesta dada en el 2017, se encontró que los principales lugares donde los peruanos se han sentido discriminados son los hospitales públicos o postas médicas, seguido de las comisarías, municipalidades. Y los principales motivos de discriminación son los niveles de ingresos, la vestimenta, la forma de hablar, los rasgos físicos y el color de piel. Ahora, con la existencia de la plataforma llamada Alerta contra el Racismo, podemos encontrar una base de datos que se reportan desde inicios de esta hasta la actualidad, en las cuales podemos encontrar resultados como que los motivos de discriminación en primer lugar están los rasgos faciales o físicos. En segundo lugar encontramos el color de piel, el tercer los lugares de procedencia. Con respecto a los tipos de discriminación, en primer lugar encontramos las agresiones verbales, en segundo lugar el trato indiferenciado o despectivo y en tercero la agresión física. Lugares donde ocurrió, en primer lugar encontramos los espacios públicos, sean plazas, parques, etc. En segundo lugar, los lugares de consumo como supermercados, cines, restaurantes. Y en tercer lugar, otros que puedan incluir que sean en la misma vivienda de las víctimas o establecimientos de salud.
Ahora yo les quiero dar un mensaje, y de parte de todos. Debemos entender que el Perú es un país con mucha diversidad y nosotros debemos sentirnos orgullosos y apreciarnos unos a otros. Sin embargo, debemos seguir generando medidas y acciones para reducir la discriminación y celebrar lo nuestro. No seas parte de esto, promovamos buenas acciones y cuando detectemos que alguien más o uno mismo está siendo objeto de discriminación, no dudemos en reportarlo. La diversidad étnica racial no debe convertirse en un peligro. El racismo es un delito. No seas parte y no calles. Gracias.